Bueno, hay 5 puntos, ¿no? Para investigar. Sí, 5 ejes se podría decir. Por un lado, bueno, la situación de pérdidas y de daño económico que todo esto le ha generado al país. ¿Más o menos? 65 millones de dólares de recursos del Estado. Es el saldo, digamos así, entre lo que el Estado capitalizó, contando las inversiones que el Estado financió, las inversiones conexas a la planta regasificadora, y descontando los 100 millones de dólares que efectivamente se cobraron por la garantía de incumplimiento del contrato por parte de GNLS. Ahora, son inversiones que podrían servir en caso de que se hiciera un proyecto, aunque no sea del mismo porte que... No, en ese caso no. ¿Por qué? En primer lugar, porque parte de esas inversiones tiene que ver con un dragado que ya se perdió. Y eso es otro de los aspectos que hay que investigar. Gas Sayago tuvo un funcionamiento absolutamente defectuoso. Yo diría hay aspectos muy sombríos en todo el desarrollo de la actividad de Gas Sayago. No cumplió con su objeto central, que era el de realizar los estudios de suelo, las batimetrías, los relevamientos sísmicos, es decir, todo lo que concierne al proyecto de ingeniería para la construcción de la obra. A raíz de eso, cuando hicieron el dragado, o cuando encomendaron el dragado, se encontraron, por ejemplo, en el canal de acceso con 1 kilómetro de roca, que como no se habían hecho adecuadamente los estudios, eso apareció y eso solo demandaba 30 millones de dólares más para remover esa roca. En el foso donde se iba a construir la escollera, tampoco hubo un adecuado estudio previo y en función de eso se terminó dragando el doble de lo que estaba previsto que se dragase. Se llegó a dragar 5 millones de metros cúbicos a costos siderales. Y como la obra no se hizo porque se paró en febrero del 2015, y francamente yo creo que este proyecto ya no se va a hacer por razones que después podremos conversar, bueno, todo eso está perdido porque esa zona se anega. La práctica lo que después demostró... Claro, si no se mantiene eso... Claro. Que ahí es muy difícil construir nada porque es una zona con niveles de sedimentación muy altos. Ahora, Abdala, entonces es un punto que decía el tema de las pérdidas. Otro punto, con relación a las pérdidas, agreguemos el dinero que perdió el sector privado, que eso también es un daño de la sociedad. Aquí hay más de 300 empresas nacionales que tienen créditos por cerca de 30 millones de dólares. Subcontratistas. Exacto, subcontratistas y hay hasta empresas de telefonía celular, imprentas, barracas, que no cobraron un peso, que no les pagaron nada. Ese es otro daño que hay que agregar a la cuenta. Después está el tema de por qué se llegó a lo que se llegó, por qué se le adjudicó esta obra a estas 2 empresas que claramente, bueno, vinieron a mi juicio a especular, incumplieron notoriamente con sus obligaciones, pero además se las contrató después de un proceso de selección muy turbio, muy complejo. Pero ¿a qué 2 empresas? ¿GNLS? GNLS y OAS que vinieron juntas, vinieron acollaradas, ¿verdad? Es decir, porque GNLS vino en su condición de proveedor o concesionario, estrictamente no es una concesión, es un contrato de servicios, y trajo como empresa constructora a OAS, la empresa brasileña que sabemos está vinculada a muchos de los líos que hay en Brasil, toda esa historia complicada. Ahora, el proceso competitivo que se siguió para llegar a ese resultado, a nuestro juicio es irregular. Yo creo que ahí ya hay irregularidades comprobadas. Nosotros presentamos, mejor dicho, a la preinvestigadora documentos según los cuales esa adjudicación no era la más conveniente. ¿Ese procedimiento fue observado o algo por el Tribunal de Cuentas? No, porque se abusó del derecho privado. No fue una licitación pública. Tuvo la forma de una licitación, pero como era el Estado actuando en el derecho privado, Gas Sayago, pero el Estado, recursos del Estado... Gas Sayago es UTE de acá, básicamente. Exacto, claro. Sin control del Parlamento, sin control del Tribunal de Cuentas. Y bueno, y entonces abusando del derecho privado, terminaron por adjudicarle a la oferta que era la segunda más cara, no era la económicamente más conveniente, y a la que técnicamente estaba más cuestionada o señalada como que no cumplía con las especificaciones del pliego. Y ahí la idea es saber por qué. Exactamente. Se otorgó una autorización ambiental previa, y eso es parte, digamos, de las irregularidades de este proceso, en una semana, de forma absolutamente ilegal, quebrantando los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial, con la oposición. Cuidado, pues esto no son, alguien puede decir, son suposiciones de la oposición. No, esto lo denunció el director de Medio Ambiente de la época. Yo presenté sus declaraciones a la comisión preinvestigadora. El señor Rux, actual subsecretario de Vivienda, dijo que había recibido presiones de su propio gobierno, al nivel de las más altas esferas de decisión política. ¿Hubo daño ambiental? Yo creo que lo hubo. Les voy a dar un dato. El diputado Eduardo Rubio, que ha acompañado todo este proceso y que va a votar, según anunció hoy de tarde la conformación de la... Que ahí habría mayoría, ¿no? Con eso llegaríamos y eventualmente... Lo que no hubo en Senado habrían diputados. Con el voto de Gonzalo Mujica, como decían ustedes, se conformaría una mayoría de 50. Vamos a ver, cuando llegue el momento, a ver si eso se confirma o no. Esperemos que sí. Eduardo Rubio, el diputado de Unidad Popular. Eduardo Rubio, ¿ustedes se acuerdan que en Semana Santa hubo un temblor medio complicado en la zona oeste de Montevideo? Que incluso la entonces directora de Minería dijo, bueno, eventualmente capaz que las obras de la regasificadora o si no, el colector subacuático, se empezó a especular.
Rubio le hizo un pedido de informes al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, el Departamento 2 del Estado Mayor del Ejército, contestó que la probabilidad de que eso se debiera a los movimientos de tierra que se realizaron en la zona de la construcción de la planta regasificadora era muy alta. O sea que yo creo que daño ambiental hubo, pero no solo por eso. Lo hubo porque hay que escuchar a la comunidad de pescadores de esa zona que considera que se vio absolutamente perjudicada, porque además es una zona de recría, entonces desde el punto de vista de los recursos pesqueros, digámoslo así rápidamente, según se dice, el daño fue verdaderamente importante. Abdala, no, porque él, vamos a ir repasando los distintos ejes, ¿no? Exactamente. Decía las pérdidas, después decía lo que considera son irregularidades en el proceso de adjudicación a GNLS. La ubicación. La ubicación también como otro de los ejes. Por supuesto. Es decir, hay un eje que es la ubicación, los errores de concepción que tienen que ver con la ubicación geográfica, que claramente no era la más adecuada. Todo esto ha sido muy turbio, cuando desde el oficialismo se habla de transparencia. Por ejemplo, con relación a la ubicación geográfica, en su momento Gas Sayago encargó un informe a una consultora llamada Foster Wheeler a los efectos de que asesorara al Estado y a Gas Sayago cuál era el mejor lugar para emplazar la planta regasificadora. Ese informe nunca se conoció, lo guardaron bajo 7 candados. Los vecinos de Santa Catalina, a través de la ley de acceso a la información, trataron de llegar a él. La administración nunca lo quiso entregar. Fueron a la justicia, declararon la confidencialidad del informe y por lo tanto nunca hubo la posibilidad de acceder a él, ¿verdad? Entonces también en eso hay un aspecto muy sombrío. Hay errores de concepción en cuanto a la escala productiva. ¿Por qué se previó una regasificadora para 10 millones de metros cúbicos? Todos sabemos, empezó siendo una obra binacional. Yo recuerdo igual en su momento cuando era director de energía Ramón Méndez, que fue uno de los impulsores del proyecto de la planta regasificadora, que el gobierno presentó números en los cuales trazaba distintos escenarios. Uno de los escenarios era vendiéndole a Argentina, ¿no? Argentina, que además tiene necesidades energéticas importantes. Y otro de los escenarios, sin venderle a Argentina, y consideraban, o los números que presentaba el gobierno, eran que igualmente era rentable, más allá de la importancia que tenía tener un respaldo de un recurso como el gas, ¿no? Exactamente, y nada de eso se confirmó. Porque todos sabemos que de Argentina lo que hemos recibido hasta ahora es una enorme frialdad. En la última reunión cumbre... Pero Uruguay decía que era rentable igual. Se dijeron muchísimas cosas. Ninguna se cumplió. Y en tal caso la ministra siguió insistiendo siempre que le cabe una responsabilidad enorme en todo esto. La ministra Cose, por más que no era ministra en aquel tiempo, pero se hizo cargo de todo lo que vino después. Y en septiembre del año pasado, cuando todo esto ya estaba descalabrado, en el Parlamento nos dijo que este era un proyecto maravilloso, que habíamos cobrado 100 millones de dólares de los activos transferibles. Los activos transferibles son un conjunto de pilotes que hay en la zona de la regasificadora que están todos derrumbrados. Yo voy a mostrar fotos hoy en la sesión, porque además el domingo pasado tuve la oportunidad de sobrevolar la zona. Eso no vale nada. En realidad nos dejaron un clavo. Al concesionario, al contratista, cuando se fue, en lugar de aceptarle esos pilotes, habría que haberle exigido que limpiara la zona, para empezar. Porque es una vergüenza lo que hicieron. Ahora, yendo entonces a los otros ejes. Hay otro eje fundamental, que creo que a esta altura sería el cuarto, según el desarrollo que venimos haciendo, que es la eventual conexión del Brasil, del gobierno de Dilma Rousseff en esta adjudicación. Bueno, claro, usted dice por la contratación de OAS como exactamente. Empresa. OAS tuvo problemas de ingeniería en el diseño de la obra, pero eso puede ser atribuible a GNLS, que no hizo los controles necesarios, ¿no? Por ejemplo. Y después tuvo el problema de que entró en concurso y no tuvo plata para seguir adelante, tuvo que ir. Nunca se hizo un proyecto de ingeniería, es decir, yo no diría que hubo problemas, es que directamente el proyecto no se hizo. Eso los subcontratistas permanentemente están dando testimonio porque reclaman que permanentemente le pedían el proyecto a GNLS y a OAS y el proyecto no existía. OAS es una empresa constructora que además no tiene o no tenía ninguna experiencia en inversiones de este tipo, en inversiones offshore, es decir, en inversiones en el mar, digamos así, y sin embargo se la trajo. Y se la trajo sospechosamente. ¿Por qué? ¿Usted qué dice? ¿Por qué dice sospechosamente? Bueno, porque a mí me llama poderosamente la atención que un proceso competitivo donde aparecía OAS en el consorcio GNLS o el tándem GNLS-OAS en una posición tan desventajosa, termine siendo la adjudicataria después que, por ejemplo, una consultora que se contrató específicamente para analizar las ofertas recomendara no adjudicarle la obra a ese grupo y además recomendara en todo caso hacer una ronda o un nuevo llamado o una ronda con los oferentes que se habían presentado para que especificaran determinados aspectos de su propuesta. Y además terminaba sugiriendo que otra oferta más barata
que obviamente no fue la que ganó, la de los españoles de Enagás. Yo también tengo el informe y también, no lo presenté a la investigadora, pero lo voy a presentar Sí, después. Enagás protestó en su momento. Y con toda Sí. razón, porque... Pero siempre a veces el que pierde la licitación... Pero sin embargo, esta consultora que estudió las ofertas termina diciendo la propuesta de Enagás, en buen romance, era de todas la más interesante por razones vinculadas con la ingeniería y con el modelo constructivo, que bueno, yo Bien, soy en abogado. ese documento que presentó, alguien cercano al gobierno de Dilma había viajado a reunirse con alguien de presidencia de acá. Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos la eventual conexión brasileña. ¿Por qué razón? Porque la justicia brasileña en este momento investiga la posibilidad de que una autoridad del más alto nivel, el actual gobernador de Minas Gerais, cuando era ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la señora Dilma Rousseff en el 2013, habría realizado una gestión ante el gobierno del presidente Mujica. Concretamente la documentación que yo presenté, que recibí el expediente o fotocopia del expediente del Supremo Tribunal de Justicia, habla del jefe de la Casa Civil del gobierno de Mujica. Ese cargo no existe en el Uruguay, puede haber un similar o parece hacer referencia al entorno más cercano de la presidencia de la República. No lo sé, pero hace referencia al gobierno. El documento brasilero hace referencia en esos términos a un jerarca uruguayo. Que Fernando Pimentel se reunió acá. Sí, se con reunió esa o por persona. lo menos hizo una gestión, no sé por qué vía, solicitando, por lo tanto, que la conexión del gasoducto, Bien. que esa obra la hizo OAS, y la construcción de la regasificadora recayera sobre esta empresa, que sabemos que OAS ha estado vinculada a todos los pagos de sobornos, a buena parte de los pagos de sobornos con el gobierno brasileño en los últimos años. Sí, igual ahí hay muchas constructoras, ¿no? No es solamente OAS, Sí, sino fue no, por un supuesto. sistema que se corrompió de forma casi generalizada. Por supuesto, pero a mí me alcanza que No, con no, una, y digo, aunque sea la más pequeña, No, y parte del si mi asunto, país aparece involucrado. Sí, parte del asunto en Brasil son obras que se adjudicaron a empresas vinculadas políticamente o política económicamente al gobierno en la trama de corrupción Claro, se en repartían el las exterior. obras, Pero en el también exterior, claro. Bueno, en ese contexto se puede inscribir todo esto. Aquí lo que aparece es un acuerdo de delación. Una persona del entorno del señor Pimentel, que quedó complicada esa persona judicialmente, hizo un acuerdo con un fiscal y dio información privilegiada o relevante que el fiscal aceptó. Sí, para que le bajen la pena. Yo El presenté a la arrepentido. preinvestigadora fotocopia de ese acuerdo, que lo recibí, me llegó desde el Brasil. Y bueno, y eso avanzó, la justicia le dio curso. Bien, también habló de un viaje de Lula da Silva a Uruguay con posible relación a este tema. Claro, porque también se probó, eso no necesariamente conduce a la regasificadora, pero es un contexto o define un ámbito, yo creo que bastante elocuente. La justicia brasileña probó la relación estrecha entre el señor Piñeiro, presidente de OAS, que está preso en este momento y condenado por una condena muy larga, y el expresidente Lula. Al punto tal que Piñeiro, presidente de OAS, le organizaba a Lula viajes a distintos países de la región. Eso surge de distintas escuchas telefónicas, interceptaciones de mensajes, y aparece algún viaje al Uruguay, organizado por Piñeiro, por el presidente de una empresa privada constructora, al presidente de la República o al expresidente, le organiza un viaje al Uruguay, intercambia mensajes con sus colaboradores más cercanos, con gente de la empresa, y le dicen, Lula va a ir en febrero al Uruguay, vean dónde se va a hospedar y vean si esa es la fecha más adecuada. Abdala, antes de cerrar, ¿no? Saliendo del tema de la investigadora, ¿por qué cree que el proyecto no se va a realizar? ¿Por qué cree que no es conveniente? Que ya es inviable, Porque ¿no? en realidad, al principio, cuando el gobierno lo lanza, uno dice, bueno, es razonable, ¿no? Uruguay apuesta por energías renovables, por ejemplo, la energía eólica, tiene la energía hidráulica. Estamos jugados a traer el gas de Argentina. Pero vale necesita una fortuna, también claro. tener un recurso firme que cuando algo de eso falla o baja, pueda tenerlo, ¿no? En este caso, el gas. A ver, ¿Por yo qué no sería importante una Yo regasificadora? no me opongo a la introducción del gas natural y no me opongo a construir una regasificadora. Lo que sí digo son dos cosas. En primer lugar, hoy no tenemos urgencia de que el gas natural sea indispensable incorporarlo ya, porque ha habido un muy exitoso desarrollo hecho por los gobiernos del Frente Amplio de las energías renovables, de la biomasa, de la eólica, que llevan a una situación tal, y esto lo ha reconocido el propio presidente de UTE, de que si baja la hidraulicidad, como compensamos mucho esa baja de la hidraulicidad con las energías renovables, con la biomasa, con la fotovoltaica, etcétera, las necesidades de generar electricidad con combustible líquido o con gas cada vez son menores. Y está la planta de ciclo combinado. Y la propia planta de avanzando. ciclo combinado, a esta altura yo creo que hasta queda en entredicho. Está bien, se va a hacer, estaba licitada, se está construyendo. Ahora, cuando la tengamos, usted la va a usar de manera muy escasa y muy marginal, en situaciones muy excepcionales. Entonces, para ese consumo marginal de gas natural, ¿es necesario construir una planta que va a producir 10 millones de metros cúbicos diarios?
de gas natural, cuando en el Uruguay nosotros consumimos 200, 300, 400 mil metros cúbicos por día. Entonces, hagamos una planta a la medida de nuestras necesidades. Porque si no la hacemos a la medida de nuestras necesidades, después, ¿por qué el proyecto es inviable? Porque estamos haciendo una fábrica, una planta, es decir, un ingenio que va a producir un determinado insumo, del cual el 90% o 95% nosotros estamos obligados a venderlo. Y si no lo vendemos, perdemos dinero. Y si no lo vendemos durante los 15 años de la concesión. Es tan sencillo como eso. Entonces, no es oponerse a que haya gas, yo no me opongo. No es oponerse a que haya una regasificadora. Pero no este armatoste en un lugar que se anega, donde ya quedó claro que no se puede construir nada, porque hay que dragar en términos de invertir millones de dólares. Bien. Abdala, Pablo Abdala, muchas muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase bien. Buena jornada. Vamos a ver ahora cómo está el tiempo. Presenta Previsión. Súmese a